La Asociación de Escribanos del Uruguay manifestó su total desacuerdo con la resolución número 1464/25, emitida por OCE el pasado 31 de diciembre, que establece un incremento del 8,5% en la tarifa de agua potable y saneamiento y fija un costo de una unidad reajustable equivalente a 1.847 pesos con 96 para la expedición de los certificados de saneamiento y libre de deuda, algo que consideran es un costo injustificado que impacta directamente en las familias. Para conocer más sobre esta situación y que viene denunciando la Asociación de Escribanos del Uruguay, estamos en contacto con la escribana Mariana Uleri, vicepresidenta de la asociación, quien explicó sobre sobre estos certificados y que, bueno, indudablemente modifican los costos en el momento de las transacciones y demás. Escribana, muy buenos días, ¿cómo le va? Miguel por aquí, ¿cómo anda? Hola, buen día, Miguel. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Para la Asociación de Escribanos del Uruguay es muy importante poder informar a la ciudadanía la seria preocupación que tenemos los escribanos por este costo fijado por OCE para los certificados que tú muy bien explicabas recién, que resultan imprescindibles en cualquier operación inmobiliaria que se pretenda hacer. Bien, ilustranos un poquito más, Mariana, sobre estos certificados, cómo eran hasta el 31 de diciembre y cómo son a partir del 31 de diciembre. Hasta diciembre del año pasado nosotros obteníamos estos certificados de forma gratuita y bueno, ahora a partir de enero es que se empieza a cobrar una UR, como tú decías recién, masiva, o sea que los dos certificados sumarían unos 4.435 pesos, que se suman además a todos los gastos que tiene que asumir una familia cada vez que pretende acceder a una vivienda. Y además nosotros entendemos que se suma de una forma desproporcionada en cuanto al costo, ¿no? Porque fíjese usted que esto no supone un servicio nuevo por parte de OCE, no implica un trámite adicional, no genera una contraprestación específica que justifique trasladar este costo a las familias. Así que en esa línea fue que la Asociación de Escribanos mandó una nota al directorio de OCE. ¿Quiénes tienen que hacer frente a este costo? ¿En qué momento es? ¿Cuando se adquiere una vivienda? ¿Cuando hay una compra-venta? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son viviendas de cooperativas? ¿Qué pasa cuando son viviendas que entrega, por ejemplo, la Agencia Nacional de Viviendas? ¿Qué pasa en esos casos, Mariana? Bueno, ese es otro de los planteos que nosotros hacemos al organismo en nuestra nota. Usted sabe que en nuestro país es muy común acceder a la vivienda mediante un régimen de promoción. Esto que usted mencionaba recién, pero otro también muy común es, por ejemplo, MEVIR, que en el interior del país hay muchas familias que pueden acceder a una vivienda gracias a estos regímenes, y en este caso no está previsto ningún tipo de exoneración. Todas las viviendas que están en régimen de promoción tienen exoneración de impuestos, de tributos, de tasas y aranceles, pero en este caso no está previsto una exoneración, por lo tanto estas familias más vulnerables van a tener que verse obligadas sin ningún tipo de alternativa al pago de estos dos certificados que a partir de enero de este año tienen un costo de unos 4.500 pesos, que, como le dije recién, cuando uno empieza a sacar las cuentas, con el esfuerzo que tiene que hacer una familia para poder acceder a una vivienda en nuestro país, cuando uno empieza a sacar las cuentas, esto se suma y a la gente la verdad que le impacta. Nos pasa ahora, en enero, como la Asociación de Escribanos, los escribanos en general, nos enteramos de que esto iba a pasar a tener un costo a través del tarifario de OCE, porque no se nos informó nada en forma previa, que muchas operaciones se vieron afectadas porque no pudimos preverlo con tiempo. Entonces, cuando las personas asumieron la obligación de comprar o vender con anterioridad este costo, cuando fueron a concretar esa venta, obviamente tuvieron el perjuicio de tener que enfrentarse a ver quién pagaba este costo y además por qué había que pagarlo si en diciembre no se les anticipó que iban a tener que asumir este costo.
Tampoco esto significa que OCE te esté brindando un servicio, o sea, esto es un mero certificado burocrático, nada más. Esto no te garantiza Mire, que después tengas que hacer frente a la problemática de la conexión del saneamiento, a la problemática de la conexión del agua, a los tiempos que el organismo se toma muchas veces para llevar adelante una obra y una conexión, por ejemplo. No, es tal cual como usted dice. Uno de estos certificados está vinculado a la obligatoriedad o no estar conectado a la red de saneamiento, y el otro es un libre de deuda, pero por concepto de obra de red, no por consumo. Entonces, como yo le decía hoy, esto no es un servicio nuevo, no hay un trámite nuevo que justifique que las familias tengan que afrontarse a este nuevo costo. Nosotros, esto es una de las cosas que planteamos en nuestra nota, pero además tenemos una preocupación importante en cuanto a la base legal para fijar este costo, que es básicamente el cobro de una tasa mediante un decreto al que además se le agrega IVA. Usted sabe que en nuestro país las tasas tienen que ser fijadas por ley, y en este caso está fijada por un decreto. Entonces esto es uno de los primeros cuestionamientos que nosotros hacemos, pero además entendemos que la normativa vigente no prevé ni autoriza cobrar por este certificado. Entonces nosotros como institución tenemos dudas jurídicas importantes, se las planteamos al directorio de OCE en nuestra nota de comienzos de este mes. Nosotros todavía no hemos obtenido una respuesta. Apelamos sí a la razonabilidad del organismo para poder, respondernos estas inquietudes que nosotros planteamos como asociación de escribanos, y en caso de que no obtengamos una respuesta, nosotros los primeros días de febrero vamos a interponer un recurso contra este decreto. Bien, o sea que esto es una decisión del directorio de OCE directamente, no hay una aprobación, por ejemplo, no sé, del Ministerio de Economía, del propio Ejecutivo Nacional con respecto a esto, Mariana. Bueno, en realidad el decreto sale del Poder Ejecutivo. Yo supongo que el presidente sí se asesora con su equipo, económico, y también el resto de sus asesores. No le puedo decir si esto surge como idea de parte de OCE o de dónde surge. Y ya le digo, los escribanos nos enteramos cuando esto ya estaba, siendo de aplicación. O sea que fue toda una sorpresa a partir de enero de este año, esta resolución. Bien, ¿y quiénes son? ¿Esto es retroactivo, por ejemplo, a personas que ya hicieron algún tipo de negocio inmobiliario, o es a partir de ahora en adelante? No, es a partir de enero en adelante, porque como le decía, exactamente estos mismos certificados hasta el 31 de diciembre del año pasado se dieron de forma gratuita. ¿Y son certificados que otorga la OCE misma? Que otorga la OCE misma. Se puede pedir de forma presencial o se puede pedir por teléfono. Ahora, según tenemos entendido, porque otra de las cuestiones a las que nos vimos enfrentadas es que en los distintos departamentos del país se plantean distintos procedimientos, entonces nosotros no tenemos claro cuál es el procedimiento, cuál es el plazo para pedir este certificado, qué pasa en los casos que no hay una cuenta de OCE asociada al padrón, porque en principio es ahí donde se carga el costo. Pero como le decía recién, nosotros ahora es exactamente el mismo certificado que nos daban en diciembre, con la diferencia que nosotros previamente ahora tenemos que pagar estos 4.500 pesos. Mariana, y dentro de otros temas vinculados a toda la actividad inmobiliaria y en el cual tiene a OCE como protagonista, se habían denunciado trabas muchas veces con todo el tema, cuando es el tema saneamiento, ¿no? Donde estamos asistiendo que es muy poca la inversión que al menos en esta zona OCE está haciendo en materia de saneamiento, ¿no? Hay muchas exigencias, sí, al privado, como por ejemplo de prácticamente hacer obras los privados para llegar a un determinado lugar donde pasa el saneamiento, pero no vemos del propio organismo hacer una inversión o una obra para ampliar saneamiento o colocar saneamiento donde históricamente no pasó y pasa cerca, ¿no? ¿Cómo está todo esto, Mariana, desde el punto de vista en el momento de hacer negocio inmobiliario, cuando se abren padrones?
en algún momento nos llegaba la preocupación de que estaban detenidos, la posibilidad de hacer padrones en un determinado terreno, porque estaban todas estas trabas que OCE ponía, sobre todo con el tema saneamiento y la extensión del agua. Sí, en general, cuando se pasa un padrón de rural, lo que nosotros clasificamos como rural, a suburbano, para luego suburbano, sí requiere ciertas habilitaciones, y una de ellas es el saneamiento. Nosotros como escribanos en realidad nos limitamos solamente a controlar si ese padrón que hoy se quiere enajenar está obligado o no a conectarse a la red de saneamiento. Y en caso de que esté obligado, que efectivamente esté conectado. Es simplemente ese el control que hacemos los escribanos. Está bien. Ahora, Mariana, cuando a un padrón se le obliga a conectarse al saneamiento, ¿es seguro que el saneamiento pasa? Se supone. Porque el ejemplo que nosotros que te ponía era al revés, o sea, se le exigía a un determinado terreno que se había fraccionado para hacer fracciones más chicas, ¿no? O sea, sí. Venderlo como fraccionamiento. Se le exigía la conexión de OCE, pero OCE no llevaba el saneamiento. Por ahí no pasaba saneamiento. Hay esos ejemplos, por ejemplo. Sí, esas son una de las dificultades que se tienen que afrontar la gente cuando va a acceder a la vivienda, cuando va a escriturar, y a nosotros también como profesionales es muy difícil explicar ese tipo de cosas a las cuales en realidad nosotros no tenemos una respuesta porque dependen del Estado. Usted sabe que, por ejemplo, en Montevideo el certificado de conexión a saneamiento lo da la Intendencia, que también cobra un costo de unos 2.000 pesos por darlo, y en realidad el procedimiento es que la persona declara bajo juramento si está conectado o no a saneamiento. La Intendencia simplemente lo sella y por eso cobran 2.000 pesos. Entonces, un poco la reivindicación que tenemos los escribanos y lo que estamos planteando ahora concretamente con el caso de OCE, pero cada vez que tenemos una instancia parlamentaria, lo planteamos en el Parlamento, es que algo tan sensible como es el acceso a la vivienda no puede suponer que a las personas se les trasladen costos de información que el Estado ya tiene. El Estado ya tiene y a las personas se les traslada un costo por decirle que no tiene una deuda o porque la persona declare que está conectado, en este caso a saneamiento. Realmente no tiene sentido, no parecería tener mucho sentido. Sí, o sea, lo que se puede interpretar perfectamente que es un espíritu netamente recaudador. O sea, buscar algún motivo o algo como para decir recaudo, cobro algo, porque es como vos decís, es una información que el organismo público, el Estado, lo tiene y que tendría su deber y obligación de entregárselo en forma gratuita a quien lo solicite, porque en definitiva es la realidad de la población del país. Sí, exactamente, y es en esa línea que nosotros mandamos esta nota a OCE. No encontramos ninguna justificación para este cobro. Como le decía, en primer lugar, el tema de la base legal para fijarlo, que nos preocupa, el impacto que va a tener en las familias más vulnerables, y además todas las dudas que se nos generan en cuanto al procedimiento de obtener estos certificados, que no está claro. Y que esto no impacta en los escribanos, porque no son los escribanos quienes van a ir a pagar esos dos certificados, son las familias, son nuestros clientes, es la sociedad en general a la que le tenemos que decir, bueno, a este costo, a todos los costos que se suman para acceder a una vivienda, se le suman estos 4.500 pesos de certificados de OCE. Cuando es un certificado público tendría que ser, ¿no? O sea, de una... Sí, pero además la información que da no es relativa y no tiene que ver con el consumo. Seguro. Si bien nosotros los escribanos tenemos una obligación legal de controlar estos certificados, nosotros no podemos no controlar en una escritura, en una compraventa, estos certificados, porque tenemos, como le decía recién, la obligación legal de controlarlos. La información que da, como le decía hoy, está vinculado a la obligatoriedad o no de estar conectado a saneamiento y si hay una deuda por concepto de obra de red. Mariana, ustedes, todo estos descargos, esto que venimos hablando, lo presentaron ante el organismo de OCE. ¿Lo han hecho a través del Parlamento, a través de los diputados, de los senadores, para que también se plantee en otro ámbito? ¿Y cuándo creen ustedes que puede haber una respuesta en tal sentido?
Nosotros no sabemos si va a haber una respuesta, sinceramente, porque la nota se mandó el 7 de enero y todavía no hemos recibido respuesta, a pesar de que sí nos consta que el directorio de OCE ha tomado conocimiento de esta nota. Entonces, como le decía recién, nosotros tenemos un plazo legal para poder interponer este recurso, que obviamente lo tenemos en cuenta, y seguramente sí los primeros días de febrero nosotros vayamos a interponer un recurso contra este decreto. Nosotros ya nos hemos asesorado con abogados especialistas en derecho administrativo y derecho tributario, que son las temáticas vinculadas, bueno, con este nuevo costo de certificados, y los primeros días de febrero seguramente ya interpongamos el recurso. Bueno, Mariana, Sí. sí. No, perdón, le decía que sí esto ha generado sí alguna inquietud de algunos representantes y algunos legisladores. Nosotros estuvimos atentos el 20 de enero a la comisión permanente en la que estuvo el directorio de OCE para ver si a través de la comparecencia de ellos obteníamos alguna respuesta o alguna explicación a esta situación, pero hasta ahora la verdad no hemos encontrado respuesta. Mariana, estaremos atentos, entonces cualquier información que surja sería importante darla a conocer, así que bueno, estamos a disposición y te agradecemos mucho el tiempo y esta nota para llevar sobre todo información, cierta tranquilidad, sabiendo que al menos hay algún sector como es la Asociación de Escribanos que está preocupada por esto y van a plantear descargos a donde corresponda, y sobre todo también informar, ¿no?, con lo que se puede encontrar aquella persona que venía pensando que esto se otorgaba gratuitamente, ahora va a tener que pagar un costo por poder lograr del Estado una información, ¿no? Así que Sí, te agradecemos mucho. Creo que es una medida que puede tener un impacto en el día a día de muchas familias cuando quieran acceder a una vivienda, y para nosotros era importante que la ciudadanía conociera cuál es el efecto real que tiene esta decisión, porque les repito, no somos los escribanos los que vamos a pagar los certificados, son las familias. Así que muchísimas gracias por permitirnos informarlo y quedo a las órdenes. Que pase muy bien, Mariana, buena jornada. Escribana Mariana Uleri, vicepresidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay, bueno, explicó